¿Está? Ya puede. Sí, O la última pregunta. sí, no se preocupe. Vamos a remitirnos nuevamente al 21 de septiembre, ¿no? Fecha en la cual ocurrió este incidente con el señor Dante Palacios. Quiero que me explique un poco los trabajos, en relación a los trabajos que se desarrollaban ese día. ¿Usted tiene conocimiento de más o menos qué fue lo que se desarrollaba ese día? ¿A qué horas empezaban las obras? ¿Qué era lo que estaba presupuestado hacer? Bueno, como le decía, el inicio de obra pues normalmente es 8 de la mañana hasta que reciban la charla de inducción, la charla de 5 minutos, que es por obligación del supervisor, ¿no? Estar ahí presente. Del señor Dante Palacios. Así es. Correcto. Y verificar que realmente se dé esa charla, ¿no? Hay unos formularios que tiene que llenar, ¿no? Y eso pues constantemente pues mes a mes se va reportando. Ujú. Entonces el tema pues del señor era netamente ver esas funciones, ¿no? Ok, una zanja, si se empieza a las 8, digamos 8 de la mañana o de repente un poco antes, ¿qué profundidad, usted que tiene conocimientos técnicos, qué profundidad podría adquirir una zanja si se empieza a 7, 8 de la mañana y se produce una caída de alguien a las 9 o 9:30 de la mañana? Bueno, normalmente a esa hora pues es de 30, depende mucho del terreno, ¿no? 30, 20 o 40 centímetros, ¿no? ¿Puede ser 1,20 m? No, el 1,20 m están llegando ya prácticamente 2 de la tarde, 3 o 4 de la tarde, ¿no? Ok. ¿Usted tiene experiencia, cuánto tiempo de experiencia tiene en este cargo de jefatural dentro de la empresa? Dentro de la empresa yo ya vengo laborando 5 años, Ok. ¿no? Pero en este trabajo que vengo desempeñando ya son como casi 20 años de 20 telecomunicaciones. años. Entonces, usted, de acuerdo a todos los trabajos que ha realizado, más o menos podría decir certeramente que es imposible que alguien avance en 2 horas 1,20 m. Sí, difícil. Correcto. El lugar donde se produce la caída del señor Dante Palacios, ¿era un lugar transitable? Usted que conoce más o menos físicamente los lugares donde se ejecutan estas labores, ¿podría estar ahí alguien? ¿Debía estar ahí alguien? No, normalmente pues la zona de trabajo siempre está enmallado, ¿no? Correcto. ¿No? Y la función del supervisor es ir verificar si realmente cumple o no cumple la profundidad, pero a esa hora no creo que haya estado viendo eso, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces es muy probable que alguien que se cae de repente a una zanja esté dentro del enmallado. Esté dentro del enmallado. ¿Y es un lugar adecuado para que alguien esté siendo un supervisor? No. No. Ok, no más preguntas, señor juez. ¿Alguna pregunta? Sí. Específicamente, ¿cuál era la labor del señor Dante Palacios en ese momento en la obra? ¿Cuál era su función específica? Bueno, la función específica del señor Dante era pues supervisar que el trabajo sea pues correctamente, ¿no? ¿No es acaso que el señor tendría que sacar unas tomas fotográficas del avance de la obra, etcétera, para hacer un control de calidad sobre eso, sobre el avance? Sí. Porque esa era su función, creo yo. Claro, sí, casualmente esa es la función, pero para sacar un reporte fotográfico no necesariamente tiene que estar dentro de la zanja, casualmente tiene que estar fuera del enmallado o ver la profundidad, ¿no? Pero a esa hora, pues a los 30 o 40 centímetros, el reporte fotográfico es cuando ya la zanja está terminada, al 1,20 m. Ver la profundidad, ver el ancho, ¿no? Para comprobar y dar fe de que realmente tiene la profundidad. Diga, ¿usted estuvo presente en ese momento o no estuvo presente en el momento del accidente? Ya le hice esa pregunta hace un instante, señor juez. Doctor, pídale a mi colega que no me corra, por favor, me corta la idea, ¿no? Se investigó el accidente, ¿cierto? La empresa investigó el accidente, ¿usted tuvo conocimiento de eso? ¿Del accidente? ¿Cómo fue? ¿Si lo auxiliaron en ese momento? Como le digo, usted era supervisor de él. Claro, yo soy su jefe, fui su jefe inmediato, Ajá. ¿Y pero él no se comunica directamente conmigo. Directamente conmigo no me llama, o sea, yo me entero días después. O sea, no me llama a mí para decirme, ¿sabe qué? He tenido un accidente. Yo me entero por otra persona. No estaba entonces en el lugar de los hechos. No estaba. Usted sabe que, vuelvo a repetir, se investigó. Y si se investigó, la empresa le facilitó la atención médica a una clínica, ¿cierto? Así es. Sí. Y sabe usted que se llenó un formato y sabe también de que en el formato
el mismo gerente, el mismo jefe de recursos humanos dice golpe dentro de una zanja de 1,20 m. ¿Sabe eso? Usted acaba de negarlo. No, pero la zanja que nosotros excavamos es 1,20 m. Es 1,20 m. ¿Cómo explica que el señor mismo, el jefe de recursos humanos, diga con su puño y letra y lo firme que era de 1,20 m? Normalmente es 1,20 m la profundidad, pero a esa hora no es prácticamente una persona que... Los trabajadores no excavan a esa hora 1,20 m, ¿no? En la mañana. ¿Sabe que el señor había sido trasladado a la planta externa? Antes él trabajaba en una como experto en red hídrica de cable coaxial. En HFC. En HFC, Así ¿cierto? es. Más o menos, ¿qué tiempo llevaba trabajando en la planta externa? No mucho tiempo. No mucho ¿Cuánto tiempo? Algo de 4 meses. No recuerdo. Ya. Usted sabe la densidad del terreno, sabe que estaba adoquinado ese terreno, ¿cierto? Estaba con adoquines el terreno, de tal manera que no se podía ver si era un terreno deslizante o fofo, poco sólido, ¿cierto? Porque tendría que habérsele dado planos al señor para ver en qué condición estaba el terreno. Claro, antes de iniciar el trabajo o antes de iniciar el proyecto se le dan los planos. Ellos hacen un levantamiento de información, ellos hacen el levantamiento, ellos son los que validan, ellos son los que nos entregan la información. ¿En qué tipo de terreno están trabajando? Pero le hicieron entrega de los planos al señor con un documento. Claro, desde acá se le entregan los planos. Se les entregan los planos en digital, se les entregan los planos físicamente. O sea, ¿cómo él puede iniciar un trabajo si no tiene los planos? ¿O cómo puede hacer un trabajo si no tiene, pues, o no saben? Porque hubo un documento entonces que claro, donde se le entrega los planos. Normalmente no le hacemos firmar a los supervisores cuando le hacemos entrega. Se supone son supervisores. Eso es todo, doctor. Bien, entonces eso sería todo. Okay. Vamos a finalmente pasar a los alegatos. Vamos a conceder uso de la palabra entonces a los abogados para que nos oralicen finalmente sus alegatos finales en este proceso. Tiene el uso de la palabra, doctor. Brevemente, por favor, porque estamos sobre la hora. Sí, conforme al caudal probatorio que hemos ofrecido en la demanda, se ha acreditado que las actividades de ZICSAE son actividades riesgosas, toda vez que se dedica pues a ingeniería civil, tendido de tubos, etcétera, que implica pues un riesgo previsible en las actividades que pueda desarrollar un trabajador. Por otro lado, está acreditado que la demandada tuvo pleno conocimiento del accidente sufrido por el accionante y que estando en pleno descanso médico lo despidió. Asimismo, está acreditado en autos que la demandada solo capacitó al accionante para desarrollar sus servicios de trabajo en altura y no para la actividad de desarrollo en la planta externa. Que está acreditado en autos que el accionante, a causa de la falta de información y capacitación para prestar sus servicios en dicha planta externa, sufrió el accidente, el cual le produjo el trastorno fisiológico que padece y que lo incapacita para desarrollar normalmente las actividades de su vida diaria. Siendo así, está acreditado que la demandada incumplió sus obligaciones de carácter laboral, vulnerando así los principios contenidos en el título preliminar de la Ley 29.783. Por lo expuesto hasta aquí, solicito a su despacho si se iba a declarar fundada la demanda. Bien, tiene uso de la palabra la parte demandada. Muchas gracias, señor juez, con su venia. Creo que a través de la escasa, creo yo, documentación probatoria que ha aportado la parte demandante, se evidencia que, primero, no existe un daño realmente acreditado en el presente proceso. Eventualmente el señor Dante Palacios, como hemos podido observar en su declaración, ha tenido otros sucesos. Ha tenido sucesos que lo han marcado psicológicamente, los cuales ha intentado negar. Ha tenido también un suceso del 11 de diciembre del año 2012, en horas de la madrugada, que no sabe cómo explicar cómo apareció ese día en la clínica, en el cual también tiene un esguince de rodilla, ¿no? Entonces, sorprendentemente estamos hablando frente a un demandante que viene haciendo afirmaciones inexactas. Viene tratando de atribuirnos un supuesto daño, primero, no acreditado en autos, que lo imposibilita a subir escaleras, a caminar,
hacer deporte y que por lo tanto merece una reparación de 600.000 soles. Me pregunto, y hasta ahora la parte demandante no ha cumplido con su actividad probatoria, ¿cuál es el sustento? ¿Qué incumplimiento hemos nosotros incurrido? ¿A qué se refiere cuando incumplimos medidas de seguridad y salud en el trabajo? Máxime si estamos hablando de un trabajador que era el encargado también de velar por las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿es posible que alguien con ese perfil, con esas obligaciones, con esas competencias pueda argumentar el incumplimiento de sus normas en materia de seguridad y salud en el trabajo? Eso es ser bastante ilógico con las pretensiones. El señor Palacios señaló que el accidente se había producido el 21 de septiembre cuando se culminaba la obra. Falso. No había ni 1,20 m y ya ha quedado demostrado acá por todos los testigos que en 2 horas no se puede cavar 1,20 m. Claro, sin mucha fundamentación jurídica, el abogado de la parte demandante exhibe los formatos del SCTR. Ahora, eso es absolutamente sabido que los formatos los llena un médico y que únicamente van para la firma del jefe de recursos humanos, o en muchos casos el jefe de recursos humanos los da firmados. ¿Por qué? Porque es la práctica. Tengo una solicitud de atención médica, pido un formato y el formato me lo da el departamento de recursos humanos. Si se puede ver, el tipo de letra es un tipo de letra del asegurador. Todo el mundo lo conoce, eso es absolutamente sabido, y no resulta preciso decir que, claro, como hay formatos que dicen que se ha caído de una altura de 3 metros, eventualmente eso acredita que se haya caído por 3 metros, ¿no? Eso es totalmente absurdo. Entonces, claro, no sabe cómo demostrar que se cayó de 1,20 m. No puede sino que decir que a las 9 de la mañana había 1,20 m cavado, lo cual es falso. El señor Palacios dice también que su diagnóstico, de la bursitis prerrotuliana derecha postraumática, le genera un daño irreparable. El especialista médico ha señalado acá que eso podría tranquilamente ser un daño leve. Y si estamos hablando de un daño leve, casi hace un año atrás, entonces, ¿de qué daño que lo incapacita para trabajar estamos hablando? Ha pasado casi un año de este suceso. Y el señor Dante Palacios sigue insistiendo que nosotros no le permitimos con este incidente que continuara su vida profesional. Claro, él tampoco puede explicar qué pasó el 11 de diciembre cuando sorprendentemente apareció en una clínica aduciendo otra caída. Ya lo dijo el especialista médico, un esguince. Que alguien diga un esguince es que alguien sufre un trauma, alguien se cayó de nuevo. ¿Eso es atribuible a nosotros? De ninguna manera. Había una suspensión de la relación laboral, se había ido de la empresa, estaba haciendo supuestamente sus terapias, su fisioterapia, y claro, a las 1:12 de la mañana, con una caída, terminó en la clínica, ¿no? El señor Dante Palacios también señala que nuestra empresa no cumplió con darle copia del reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Falso. Cargo de recepción, documento que exhibimos como anexo 1H de nuestra contestación a la demanda. El señor Dante Palacios también señala que hasta la fecha tiene que usar muletas. Es lo que dice en su demanda. En la conciliación lo vimos sin muletas, en la primera vista, en la audiencia de juzgamiento, lo vimos con muletas, hoy otra vez está sin muletas. El señor Dante Palacios también señala que el accidente le ha truncado su futuro profesional. Falso. Tenemos la declaración del representante del jefe de recursos humanos en donde indica que meses después estaba postulando para puestos de campo. Entonces, ¿de qué estamos hablando otra vez? El señor Dante Palacios señala también que el accidente le produjo un daño psicosomático, afectó su psiquis y también lo afectó fisiológicamente. Falso. Al parecer no ha revisado bien ni su historia clínica, donde exhibe tratamientos por cuadros de ansiedad y cuadros, como dijo el especialista médico, que son tratados en
departamentos de psicología y de psiquiatría. Entonces, no es cierto que a partir del 21 de septiembre el señor Dante Palacios ponga en evidencia en este juzgado daños psicológicos. Tampoco es cierto que a partir del 21 de septiembre el señor Dante Palacios ponga en evidencia este juzgado daños físicos, porque, insisto, ¿qué pasó entonces el 11 de diciembre? Que dice no recordar por qué terminó en la clínica. Lucro cesante es algo que al parecer ha olvidado la parte demandante, que claro, es otra muestra más del afán de sorprendernos en esta tarde. Nos demanda cerca de 15.000 soles porque dice que además de los subsidios que están acreditados en autos, debió percibir las remuneraciones. Hasta la fecha, hasta este instante, no he recibido una sola fundamentación jurídica del por qué le corresponderían remuneraciones y no los subsidios. Finalmente, daño moral, 50.000 soles. Tampoco hay una sustentación, tampoco hay una fundamentación jurídica. La responsabilidad civil contractual merece primero que se acredite el incumplimiento de una obligación, la antijuricidad. No está acreditado, no lo hay. Segundo, que se acredite el daño. Especialistas médicos han determinado en esta audiencia que ese daño no existe, que no hay un daño que genere una indemnización de $500,000 de soles, que no hay daño moral y que no hay lucro cesante, no hay daño. Causalidad, tampoco lo existe. El señor Dante Palacios era el encargado de fiscalizar normas en materia de seguridad y salud en trabajo en la propia obra. ¿Qué nos viene a reclamar acá? No sabemos, desconocemos el deber genérico de prevención. Le cité los artículos pertinentes a mi compañero. Parece que no decidió analizarlos y ver si estaba en ese supuesto de hecho. Finalmente, hay una evidente ruptura del nexo causal acá, porque hay dos hechos que usted podrá verificar de la historia clínica que rompen los dos supuestos daños que dice tener. El daño psicológico no existe. Hay en la historia clínica hechos predateados de problemas psicológicos. El daño físico a producto de la caída tampoco. Hay otra caída, no sabemos por qué y no sabemos en qué circunstancias, del 11 de diciembre del 2012. Ruptura del nexo causal. Factores de atribución, tampoco la hay. No tenemos ni culpa, no hay negligencia, no hay culpa grave. Por lo tanto, no hay responsabilidad. Y si no hay responsabilidad, ¿de qué estamos hablando? Pues de una demanda simplemente con la única finalidad de intentar sorprender a vuestro juzgado con pretensiones absolutamente falsas. Por estas consideraciones solicito se sirva a declarar infundada en todos sus extremos la presente demanda. Bien, luego de escuchar los alegatos, este despacho considera necesario analizar detenidamente cada una de las declaraciones que se han hecho por los testigos, por el demandante y por el especialista médico que ha elaborado la pericia médica. Por tal motivo vamos a diferir nuestro fallo para el próximo 3 de septiembre del presente año 2013 a horas 4 de la tarde. En dicha fecha y hora serán notificados formalmente con el contenido íntegro de la sentencia a emitirse en la mesa de parte de este módulo. Con lo cual damos por concluida la audiencia de juzgamiento el día de hoy.